Bueno, una función trigonométrica dice que tiene ciertas propiedades al derivarse. Entonces vamos a buscar en el libro las fórmulas de derivadas, ¿sí? Para tenerlas así como referencia. Bueno, aquí aparte no las encuentro, pero al final en el apéndice podemos buscarlas. Entonces aquí están, miren. Ahorita voy a copiar nada más una parte. Las otras las iremos viendo posteriormente en el curso. Voy a tomar estas, las voy a llevar a mi documento de Word. Muy bien. Entonces vean, antes que nada, las funciones trigonométricas se derivan con fórmula. Dice que la derivada de seno de u es coseno de u multiplicando a la derivada de u. U o la variable que sea en una función trigonométrica se le llama argumento, argumento de la función. Entonces diríamos que la derivada del seno de u es coseno de u por la derivada del argumento, ¿sí? Pero aparte de tener derivadas trigonométricas, tenemos también derivadas en potencia. Entonces en ese caso utilizaremos la fórmula número 1, que es la derivada de potencia. Recuerden, se baja n, multiplica u, a la potencia se le resta 1 y se deriva u. Bueno, ahorita vemos eso de los ejemplos, Israel. Eh, muy bien. Entonces, en este caso, noten algo. Tenemos una multiplicación de funciones, es decir, yo podría poner paréntesis indicando que entre ellas se están multiplicando, ¿sí? Significa que en este caso de la función f tenemos un producto o una multiplicación y tendremos que derivar mediante esta expresión derivada de x de u por v. Entonces dice que es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Esta notación o la notación prima es equivalente, ¿sale? Tenemos entonces un producto aquí y tenemos otro producto aquí. Significa que entonces mi función f consta de otras dos funciones que son dos multiplicaciones, la suma de estas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo noto que al derivar como producto multiplicación, aquí tengo en este término de x cuadrada u y este seno sería v. Análogo a la fórmula, este sería u y v. Bueno, si lo escribiéramos tendremos que escribir diferentes variables, pero representarían lo mismo. Supongamos que este fuera p y este fuera r. Entonces tendremos p por r' más r por p'. Bueno, entonces vamos a comenzar a derivar. F' de x. Dice que tenemos el primer término. Entonces este lo voy a copiar. No me deja. Lo vamos a expresar entonces así. Dice que es x cuadrada, que es u. Y por la fórmula vemos que la derivada de seno es coseno. Noten que aquí, en este caso, u' es x.
es decir, la derivada del argumento que es x es 1 y directamente cuando la variable solamente es x, se expresan como la derivada que tenga, que corresponda, por ejemplo aquí coseno de u, pero esto como es 1, pues se sobreentiende y ya no se escribe. Entonces tendremos la derivada del seno que es coseno de x. Más, ahora se mantiene la función seno de x. Dice que se va a multiplicar a la derivada de x cuadrada. Por la fórmula dice que se baja a 2, el cual es n, y tendremos en la base x 2 menos 1, x a la 1, ¿sí? Entonces, tenemos derivada solamente el primer producto. Entonces vamos con el segundo producto. Entonces, esto lo voy a expresar así, indicando que es la derivada del primer producto. Luego entonces tendríamos más otro corchete. Ahora tomando el primer término de 2x, como por así decirlo, mi nueva u, o la variable que quieran, y derivamos coseno. La derivada de coseno es menos el seno de u. Si u es x, la derivada de x es 1. Entonces solamente esto multiplicando a menos seno de x. ¿Sí? Más, ahora se mantiene fija coseno de x. Dice que eso va a multiplicar a la derivada de 2x. Recuerden que 2 es una constante. Entonces esta se mantiene fija y se deriva solamente x. La derivada de 2x es 2. Listo, ya quedó derivada. Ahora lo que correspondería sería, en este caso, hacer una simplificación de términos semejantes si se puede, y si no, se quedaría expresada de la misma forma. Entonces, a ver, vamos a ver qué se puede juntar. Términos con coseno tenemos este término y este término. Entonces, entre esos términos se podrá hacer una factorización, ¿sí? Ahora, este término es 2x seno de x y es el mismo de aquí, ¿sí o no? Entonces, esos dos términos se cancelan. Entonces voy a ponerle así. Esto los voy a poner en rojo, indicando que son términos iguales, pero con signo opuesto. Entonces los que restarían sería x cuadrada coseno de x, luego expresaría sin paréntesis, más 2 coseno de x, que en la factorización del coseno, coseno de x por x cuadrada más 2. Y quedaría entonces simplificada así. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Todo bien. Entonces vamos con otro. Estaba en la página. De hecho, por eso se eliminan Israel. Miren, permítanme un poquito. Recuerda que este menos
Usted lo puede poner ahí o lo puede poner aquí. Entonces es como si tuviéramos dos elementos iguales pero con signo opuesto, se cancelan. Es decir, miren, el paso, a lo mejor que no ve usted es este. X al cuadrado coseno de X más. Cuando tenemos una función de este tipo, se expresan primero las variables y luego las funciones. Entonces tendremos 2x seno de x y en el otro tendremos menos, lo podemos poner, dijimos al principio, menos 2x seno de x más 2 coseno de x. Por eso decía que son iguales. La función consta de una constante 2 multiplicando a x y x multiplicando a seno, que es la misma que esta, pero con signo opuesto. ¿Sí, joven? Entonces, bueno, ahora sí, díganme cuál quieren hacer de los que tenemos aquí. El 13, excelente. Entonces ahora tenemos dos productos y una función trigonométrica. Este también es un producto, pero recuerden, ahí tenemos dos, es decir, ahí no tenemos variable x, ¿sí? Y dijimos que esa se va arrastrando y se multiplica por la derivada de coseno. Entonces, f' de x dice que el primero sería x al cuadrado multiplicando a la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno de x más coseno de x multiplicando a la derivada de x cuadrada, que es 2x, menos 2x multiplicando a la derivada del seno, que es coseno de x, más seno de x multiplica la derivada de 2, bueno, de menos 2x, en este caso tendríamos menos 2, ¿sí? Menos 2, que es una constante, multiplicando a la derivada del coseno, que es menos el seno de x. ¿Alguna pregunta de las derivadas? Ahorita vemos el 14. Entonces, si bien, bueno, entonces, teniendo esta expresión, vamos a ver si pueden reducir términos semejantes. Vamos a empezar por quitar los paréntesis.
f' de x. Así que tendríamos menos x al cuadrado seno de x más 2x coseno de x menos 2x coseno de x menos 2 seno de x y más 2 seno de x. Finalmente, dado que los términos se cancelan, ¿sí lo ven? Solamente tendremos el primero de los productos. De x será igual a menos x al cuadrado seno de x. ¿Sí? No es propiamente que sean sus inversos. ¿Cómo decirle? La derivada trigonométrica, al derivarse, bueno, cuando se ve las funciones, en este caso las funciones trigonométricas, notamos que la función seno y coseno describen ondas. Entonces, mire, déjeme abrir un documento de Hydro. Estas ondas, ¿qué características tienen? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, estas ondas tienen un comportamiento periódico. ¿Qué significa? Que después de un periodo se repiten. Entonces, mire, vamos a ver, espera aquí en lo que carga. Si nosotros dibujamos el plano, entonces tenemos ahí en el origen el corte de los dos ejes, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos o podemos llegar a tener una función trigonométrica. Esta entonces dice que definida por un comportamiento de onda, el cual dice que se repite periódicamente. Bueno, aquí no me quedó muy bien, pero se supone que este punto es el mínimo en la onda y todos los puntos llegan aquí, y en este caso el máximo de la onda, y después de un determinado periodo volvemos a llegar, vean, baja, llega a esa misma altura, baja, llega a esa misma altura, o podremos tomar de referencia un punto bajo llamado valle. A partir de este sube, llega al punto más bajo, sube, llega al punto más bajo, ¿sí? Entonces, este comportamiento de las funciones trigonométricas es periódico, dado que si en este eje hacia acá tenemos, por ejemplo, la variable x, la variable y, y si la función trigonométrica la función, perdón, es una trigonométrica, ustedes pueden ir aumentando el valor de x hacia allá y van a ver que el comportamiento que sigue es este. Entonces, ese valor se repite cuando se completa un ciclo. Un ciclo significa una revolución o 360 grados, ¿sí? En este caso dice que el ciclo de la onda se completa en este punto. ¿Están de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí dice que tenemos en medida de radianes 2pi o en grados 360 grados. Bueno, después de aventarle todo este rollo, respecto a lo que es una función trigonométrica, no es una inversa el seno y el coseno, más bien son las derivadas de una y otra. ¿Por qué?
Si ustedes teclean, en este caso, coseno de 0, van a ver que el valor les da 1. En ese caso indicaría 1 aquí, aquí menos 1, y corresponderían al máximo y el mínimo. Si teclean el seno de 0 es 0. Entonces la diferencia es que esta sale de 0, no de 1. Y de igual forma va a llegar a un punto máximo, disminuye. Mínimo, aumenta. Máximo. Entonces, ¿qué notamos respecto de estas ondas? Yo las pudiera, ¿cómo se llama? Extender hacia este lado. También pudieran tomar valores negativos, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Haciendo lo mismo entonces con esta, vamos a ver lo siguiente. Notamos que entre ellas, ¿qué pasa si yo este punto de aquí lo cortara y lo pegara hacia acá? ¿Están de acuerdo que la función de azul iniciaría igual que la roja, cierto? Entonces, esa diferencia de aquí dice que son 90 grados o pi medios. Significa entonces que la función seno y coseno están desfasadas, significa fuera de fase, por pi medios o 90 grados. Entonces, la derivada nos muestra el comportamiento si iniciara 90 grados antes, dado que dijimos que entre seno y coseno están fuera de sí 90 grados. Entonces, no es una función inversa, porque una función inversa, la característica que dice es que el dominio de una sea el rango de otra, y de manera análoga, el rango de una función en la inversa tiene que ser el dominio. Y aquí el dominio en ambas es común, es el mismo, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y el rango es el mismo. Entonces no es una función inversa, más bien es una fórmula de derivada. ¿Sí, joven? ¿Es mover la gráfica? En este caso sí, pero también representa otra cosa. ¿Recuerden cuando veíamos que hablábamos de que es una interpretación geométrica como una pendiente, una razón de cambio? ¿Sí? Entonces, si nuestra función de posición, digamos que esta gráfica que tengo aquí, representa un sistema masa-resorte, es decir, el resorte se carga hasta un punto máximo y a partir de ahí disminuye o regresa, llega a un punto bajo y está oscilando, está haciendo esto el resorte debido a una excitación externa, una fuerza, ¿sí? Entonces la derivada indica qué tan rápido cambia, porque si habláramos del caso del resorte, imaginemos que lo tenemos así, ustedes aplican una carga, este se comprimiría teóricamente hacia un punto aquí, ¿sale? Entonces, debido a que tenemos aquí eso, imaginemos que en ese instante se libera la carga, es decir, imaginen un resorte con el dedo, lo comprimimos, quitamos el dedo, ¿qué pasa? La carga que aplicamos se acumula como energía potencial y a la hora que la liberan, entonces la fuerza del resorte sale y va a ir hacia un extremo. ¿Hacia dónde? Si esto es ideal, significa que no haya pérdida de energía. El resorte oscilaría infinitamente. ¿Sí me explico? No pararía. Sin embargo, debido a la fricción y a la pérdida, y esta fricción genera que se transfiere energía en forma de calor, es decir, se disipa hacia el medio ambiente. En algún punto se va a detener, pero supongamos que estamos idealizando que esto nunca se va a detener. Entonces, supuestamente debería llegar en este punto a la misma distancia que se comprimió, ¿sí? Entonces, de un estado 1 pasaríamos a un estado 2, que sería el mínimo, y a un estado 3 hacia el otro lado, que sería el máximo. Entonces, la razón de cambio de la derivada que les comentaba se refiere, en este caso, la velocidad representa el cambio de la distancia respecto del tiempo. Nosotros notamos que si comprimimos hasta este punto, la velocidad es cero, ¿cierto? Debido al empuje, el resorte va
acelerándose hasta un punto máximo donde se detiene y su velocidad es ¿qué? Cero. Si consideráramos positivo y negativo, ahora iría en sentido opuesto, entonces la velocidad sería negativa hasta llegar a un punto de equilibrio nuevamente donde su velocidad es cero. Entonces la derivada nos indicaría cómo cambia esta velocidad en base al tiempo, cada que determinado tiempo se invierte esta función, ¿sí? Ahorita a lo mejor se ve un poco, o estamos hablando nada más, y es un poco difícil entender los conceptos, pero cuando veamos las funciones de la velocidad, vamos en física o más adelante, o aquí mismo en un apartado que vamos a ver en el curso, va a quedar un poquito más claro. Sí, jóvenes, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a ver un último ejercicio. Habíamos dicho que el 14, ¿verdad? Tenemos y cúbica menos y al cuadrado, coseno de más 2y, seno de y, más 2 coseno de y. Sí. Ahora mi variable de derivación ya no es, en este caso x, sino y, pero a ver, ¿cambia algo? ¿O se hace de una manera diferente? No, ¿verdad? Se hace exactamente igual. Entonces, bueno, aquí bueno, no sé cómo estaba expresada, pero en este caso vamos a ponerle f de y, ¿sí? Entonces empezamos. F' de y. La derivada de la primera sería 3y cuadrada. ¿Están de acuerdo? Si alguien no, interrumpa en cualquier instante. Luego tendremos un producto. Este es mu y este es v. Entonces tendremos, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar, antes derivé tomando menos y, ahora voy a factorizar el signo. Entonces lo voy a expresar así. El primero es y cuadrada. La derivada del coseno es menos el seno de y. Ese es mi primer producto. El segundo sería más. Ahora dejamos coseno de y fijo y lo que vamos a derivar es y cuadrada y tendremos 2y. ¿Sí? El siguiente tendremos ahora más 2y multiplicando la derivada del seno que es el coseno. Luego más, dejamos ahora fijo el seno de y la derivada de 2y. En este caso sería 2. Terminamos con esta. Finalmente en la última, 2 es una constante, entonces se expresa 2 multiplicando a la derivada del coseno de y, que es menos el seno de y. Voy a bajar esto un poquito. Bueno, entonces voy a expresar esto entre corchetes. Voy indicando los productos, es decir, la derivada de cada uno. ¿Sí? Ustedes pueden no hacerlo. Yo lo hago aquí porque esto se va a quedar como apunte. Entonces recuerden, cuando tenemos nosotros, más bien, todos estos es una derivada.
Cuando tenemos nosotros multiplicación de varios términos o suma de varias multiplicaciones o división, etcétera, la jerarquía de operaciones dice que es paréntesis, corchete, llave, y de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces aquí está, miren, la derivada de este término es el primer valor. La derivada de este, lo tengo aquí. La derivada de este producto es esto y la derivada de la función por la constante es el último. Bueno, vamos a ver qué se puede juntar, qué no. Vamos a ver cómo simplificamos. Y cuadrada pues es la única, ¿sí? Menos por menos más, entonces tendríamos más y cuadrada seno de y. Luego tendremos menos este de aquí por el segundo término menos 2y coseno de y, que es este mismo, ¿verdad? Más 2y coseno de y más 2 seno de y. El último término es menos 2 seno de y. Y notamos nuevamente que todas las trigonométricas que pasan se eliminan. Bueno, todas estas, ¿verdad? Nos quedan solamente estos dos términos que serían el resultado. Una pregunta. Muy bien. Entonces, como la actividad del día de hoy van a ser del 1 al 18 los impares, ¿sale? Sí, todos se hacen igual. Con estas formulitas que tenemos aquí, todas son de este tipo. Entonces, específicamente puede salirles de las fórmulas 1 a la 4 y de la 8 a la 13. Estas de logaritmos y de Eulers y de bases no las hemos visto, las vamos a ver más adelante. Estas les comentaba, están al final del libro, hay un formulario. Ahí pueden checar, hay fórmulas de identidades trigonométricas, derivadas, integrales. ¿Sale? Sí, déjenme detener la grabación para que no quede tan pesado.